pero supongo que su genialidad, que es temperamental, es propensa a situaciones como esa. De manera que salvemos al genio. En este país que hay poco talento, no hundamos a ese poco que existe, ¿ya? Doctor, va a haber un congreso en el PPC para... Él ya tenía la solución que alguna mente iluminada se lo había revelado. La SUNAT ha pedido la insolvencia de Panamericana. Hemos acatado el proceso de insolvencia. Y eso significa que se terminó la disputa entre los socios. Y lo que vamos a ver es ahora el manejo de los acreedores. Por lo tanto, nos está ya adelantando que entraría una tercera administración, que es lo que ha ocurrido en los otros medios de comunicación. En su momento, por supuesto. En su momento es un proceso, pero en su momento va a serlo. Eran sus últimas horas como administrador judicial y él parecía saberlo. ¿Qué quiere decir? Que ya nos salvamos de que entre Schutz. Yo también dejaré de ser parte del accionariado, porque básicamente los accionistas ya no tienen el manejo, pierden el manejo y pasan esto a ser un manejo de los acreedores. Y así entró la SUNAT como la principal acreedora de este canal. En conferencia de prensa, Manuel Velarde, jefe de esta institución, desató el nudo y dio algunas luces de los motivos que llevaron a esta inesperada intervención. Nosotros hemos estado evaluando esta medida hace varias semanas ya. Lo que pasa es que al final de cuentas la SUNAT fue consciente que al margen de todo ese tipo de medidas que se habían trabado no iba a ser suficiente para cobrar la voluminosa deuda que se mantiene y por lo tanto se adoptó estratégicamente tomar esta medida para justamente manejar de manera directa a través de un administrador los flujos financieros. La SUNAT designó a Alberto Cabello como el nuevo administrador tributario de Panamericana Televisión. Cabello fue gerente general de Frecuencia Latina y hace 3 años el periodista César Hildebrand lo involucró en su abrupta salida de ese canal. Comenzará una etapa de evaluación del personal, por supuesto, lo que ha dicho el superintendente de Administración Tributaria. Respetaremos los derechos de los trabajadores, la independencia y la objetividad de los diferentes programas y va a ser una etapa de, digamos, de evaluación integral que tiene que ver con los ingresos, con los costos, con el mercado. Entonces, ¿cómo queda el proceso judicial con la familia Schutz, que ya se alistaba para tomar las riendas de este canal? El resto de procesos administrativos y judiciales seguirán en sus correspondientes instancias y en su momento, repito, se definirán en ese sentido. Si la deuda Ustedes recordarán las entrevistas que hemos tenido aquí con Genaro Delgado Parker y él repitiendo que no le debe nada a nadie, cuando era evidente que le debía a todo el mundo. Ha sido un pésimo administrador judicial. Un administrador judicial tiene que hacerse cargo justamente de cautelar los bienes de la empresa porque no son suyos. Un juez le ha dado ese poder y frente a esos jueces debe responder. Los perjudicados, por supuesto, podrían demandarlo hasta personalmente por daños y perjuicios al haber dejado la empresa en el estado en que la ha dejado. Pero aquí hay un asunto mucho más complejo y tal vez todos nuestros amigos tributaristas van a entender mejor lo que voy a pasar a explicar. Desde esta tarde yo he estado tratando de entender qué cosa es un administrador tributario y he revisado el Código Tributario. Y la figura del administrador tributario no existe en el Código Tributario. No existe. No hay nadie llamado administrador tributario en el Código Tributario. Preguntado al señor Velarde sobre cuál era la base legal para intervenir una empresa privada y nombrar a un administrador tributario, empresa que les debe, por supuesto, millones y tienen todo el derecho de cobrar, pues señaló la medida cautelar genérica, que está en el artículo 118 del Código Tributario. Este artículo, que tengo acá, señala que efectivamente el ejecutor coactivo, es decir, ya hay una cobranza coactiva, que de hecho en Panamericana existe, no de ahora, las tienen hace años. El ejecutor coactivo en teoría tiene un plazo de 7 días, que por supuesto no ejecutó, para intervenir en la empresa utilizando una serie de medidas, embargos en forma de depósito, extracción de bienes, intervenciones en la recaudación, en la información, en fin. Pero ninguna de estas medidas se ha aplicado.
El ejecutor coactivo no ha aplicado ninguna de las medidas que prevé el Código Tributario. Se ha nombrado un administrador tributario. Entonces yo pregunto, ¿por qué? Porque en este artículo dice lo siguiente: el ejecutor coactivo podrá disponer, se trabe las medidas cautelares previstas en el presente artículo. Estamos hablando de medidas cautelares, que considere necesarias. Y acá viene la apertura, digamos. Además, podrá adoptar otras medidas no contempladas en el presente artículo, siempre que se asegure de la forma más adecuada el pago de la deuda tributaria en materia de la cobranza. Entonces, como dice otras medidas, el jefe de la SUNAT ha decidido que nombrar un administrador tributario es legal. Entonces uno dice, bueno, ¿hay precedentes? ¿Se ha hecho alguna vez esto en alguna otra empresa, en el Perú o en la administración tributaria? No, no existe. No tiene precedente en el Perú. Jamás se ha nombrado a un administrador tributario para administrar una empresa privada. Lo que se ha hecho es adoptar otras medidas. Entonces se han tomado las normas del Código Procesal Civil aplicables judicialmente, es decir, las facultades del administrador judicial, y han nombrado al señor Cabello, que es un caballero, es una excelente persona, es un excelente profesional, como administrador tributario. Y luego, y esto ya creo que ya es la cereza del queque, se ha nombrado a un consejo consultivo. ¿Dónde dice en el Código Tributario o en el Código Procesal Civil o en el Código Civil que el presidente o el jefe, perdón, de la SUNAT puede nombrar un consejo consultivo en una empresa privada? Ahora, a personas honorables con las que tengo amistad, de primera e intachables, pero ¿dónde está la norma que diga eso? Porque si ustedes no lo saben, en la administración pública no se puede hacer nada si no hay una norma que lo permita. Es al revés de las personas naturales. Nosotros, ustedes ciudadanos, pueden hacer todo lo que la ley no les prohíba. Si la ley no les prohíbe, ustedes lo pueden hacer. En el sector público es exactamente al revés. Para que no haya abuso contra los ciudadanos, los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les permite, porque si no estaríamos sujetos pues a la discrecionalidad absoluta del poder. Bueno, aquí se ha nombrado una comisión consultiva sin ninguna base legal. Se ha nombrado un administrador tributario cuya figura no existe, y además, bueno, se le ha dado todos los poderes del administrador judicial, que debe nombrar un juez, no un organismo público descentralizado dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, que es la SUNAT. Entonces yo les decía, lo que ha pasado esta noche es que se ha estatizado el Canal 5, así de simple y así de fácil. Pero además, como no se ha ido a un proceso de insolvencia, como decía ayer Genaro Delgado Parker, sino se ha tomado esta medida que, como repito, no me parece que esté dentro de las atribuciones de la SUNAT, porque esto de podrá adoptar otras medidas no contempladas en el presente artículo es completamente abierto. Y si hay algo que hay en tributación es el principio de legalidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las acreencias de los trabajadores? Porque cuando se va a Indecopi y hay un proceso de insolvencia, hay una prelación, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la ley, primero cobran los trabajadores, luego cobra el Estado. Si el administrador tributario lo único que puede hacer es cobrar para la SUNAT, porque está ejerciendo las funciones del ejecutor coactivo, él entra, cobra los 117 millones y los trabajadores ya verán. Se les ha garantizado que se les va a pagar. Sí, pues eso es de palabra. No hay ninguna norma que les garantice que les vayan a pagar. Porque eso no es lo que dice el Código Tributario. El Código Tributario está aquí justamente para que la SUNAT cobre los tributos que se le deben. Por sobre todas las cosas, esa es la función del ejecutor coactivo, cobrar. Bien complicada está esta situación, la verdad. Yo entiendo que esto se ha conversado al más alto nivel, pero creo que han metido a personas muy honorables en un lío muy grande sin ninguna base legal, y que los trabajadores y otros acreedores que pueda tener el Canal 5, proveedores, en fin, tampoco van a ver sus créditos satisfechos. No hay ninguna aquí norma en el Código Tributario que permita que se haga una evaluación, revisión de los estados financieros, conocimiento de toda la empresa, evaluación de personal. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso en la norma?
bien complicado. Caso distinto, por supuesto, es el del administrador judicial, porque un juez ordena que se haga eso. Este es el Poder Ejecutivo, a través de la SUNAT, ingresando a una empresa sin precedentes, nombrando una figura que se llama administrador tributario que no existe en la ley. Porque hay un pedacito de la norma que dice el ejecutor coactivo podrá adoptar otras medidas no contempladas en el presente artículo. Están caminando el filo de la navaja. Nosotros vamos a una pausa y volvemos. Doctor Pablo Secada, que era precandidato a la Municipalidad de Lima por el PPC. Bueno, todos los políticos tenemos que pasar nuestro mal rato. A él se le ocurrió porque el genio siempre es temperamental. Y Secada es un genio. Y tiene su forma temperamental de reaccionar. No me atrevo a decir si es verdad o no lo que aparece ahí. Pero supongo que su genialidad, que es temperamental, es propensa a situaciones como esa. De manera que salvemos al genio. En este país que hay poco talento, no hundamos a ese poco que existe, ¿ya? Doctor, ¿va a haber un congreso del PPC para